Ya sabemos crear un plano y agregarles vistas. Y ya sabemos que tenemos que duplicar esas vistas cada vez que queramos otra versión de esa vista. Ahora vamos a adentrarnos hacia cómo configurar las vistas. Y vamos a comenzar con la más fácil, que serían las vistas 3D. Supongamos que ya tenemos una vista preparada, que es esta que tenemos acá, la cual está correcta, y queremos mostrar otra vista desde el mismo punto de vista, pero con una expresión distinta, una onda, por ejemplo, más tipo croquis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es duplicar. Vamos a duplicar esta, clic derecho, duplicar vista, duplicar, genero una copia y le vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, vamos a llamarle croquis 3D. Estoy en croquis de 3D, lo cual es una vista distinta a esta que tenía anteriormente. Bien. Las primeras cosas que tenemos que saber es, bueno, que desde acá podemos controlar el tipo de representación que va a tener, sombreado, líneas ocultas, estructura alámbrica. Vamos a dejarlo en líneas ocultas. Y aquí podemos indicarle el nivel de detalle bajo, que algunos elementos pueden cambiar, otros quizás no. A medida que le incrementamos el nivel de detalle, los elementos pueden ir cambiando sus características. En general, con las vistas 3D no cambia mucho, sí suele cambiar más en las vistas 2D. A las vistas le podemos decir que tengan sombras o no. Desde aquí activamos o desactivamos las sombras. Y vamos a suponer que queremos una vista de estas tipo dibujado, con líneas, pero queda todo demasiado blanco. Entonces queremos empezar a hacer cambios y, por ejemplo, queremos que los suelos los pinte de un color amarillito. Lo que vamos a hacer es venirnos a esta herramienta, modificaciones de visibilidad. Desde aquí vamos a tener varias fichas, desde donde vamos a poder controlar toda la expresión de esta vista. En la primera ficha tenemos categorías de modelo, en donde podemos controlar todos los elementos del modelo. Luego todos los elementos que tienen que ver con las anotaciones, los textos, las cotas, etc. Categoría de modelo analítico, lo cual tiene que ver con análisis de estructura o sanitaria. Categorías importadas, que tiene que ver con todo lo que hayamos importado desde otros programas a Revit. Podríamos creer que no importamos nada, pero eso no es así. Cuando estamos insertando familias, muchas veces esas familias traen elementos importados de otros lados, que son los que vamos a ver cuando expandimos acá. Todo esto tiene que ver con familias que se importaron elementos desde otros programas, familias hechas a partir de un modelo de AutoCAD, de SketchUp, de 3D Studio Max, del software que sea. Pero bien, en principio nos va a importar esta, la categoría de modelos. Dijimos que le queríamos dar un poco de color al suelo y que era un color amarillito. Entonces vamos a buscar, podemos filtrar acá suelo para que nos aparezcan los suelos. Y vamos a ver que para los suelos podemos configurar la proyección de superficie y el corte. El suelo lo estamos cortando acá, o sea, cuando cambiemos el cómo vemos el suelo en corte va a cambiar acá. Cuando cambiemos lo que es la parte superficial va a cambiar todo lo que se proyecta. Entonces aquí en la parte de superficie podríamos venir al patrón de superficie y decirle que queremos colocar un patrón relleno y que el color va a ser este amarillito. Aceptamos y basta con que apliquemos para que ya podamos ver los cambios en la vista. Vamos a suponer que cuando cortamos el suelo lo queremos ver en un color celeste, entonces nos vamos a la sección de cortes, patrón de corte para el suelo, y también le indicamos que queremos un relleno uniforme y que el color va a ser celeste. Aceptamos, aplicamos y ahí el suelo, cuando lo estamos cortando, lo tiñe de celeste. Vamos a suponer que el mobiliario lo queremos hacer en un color marrón, entonces vamos a filtrar acá, nos aparece mobiliario. El mobiliario tiene subcategorías que por ahora no nos interesan y vamos a decirle que en la proyección superficial queremos también
que haga un relleno uniforme y que ese relleno sea marrón, un poco más claro, una onda por ahí. Bien, aceptamos, aplicamos y ahí el mobiliario en general va a tener ese color. Digo en general porque hay elementos que no cambiaron. Llegamos a ver acá algunos en el baño y si giramos vamos a ver que no cambiaron estos del baño y tampoco cambió este. Tenemos que ver por qué no cambiaron. Si seleccionamos un mobiliario, vamos a ver que acá nos indica que es la categoría mobiliario. Si tocamos un aparato del baño, nos va a indicar que es un aparato sanitario. Si tocamos este de aquí, nos va a indicar que es un modelo genérico. Entonces tendríamos que hacer esas mismas modificaciones para modelo genérico y para aparato sanitario. Vamos a este botón. Este botón lo podemos ejecutar pulsando las teclas VG y entonces ahí buscamos aparato sanitario, superficie, patrón, relleno. Habíamos partido este y lo aclaramos un poco. Ahí tenemos los del baño y vamos a mobiliario modelo genérico. Y ahora sí tendríamos todos los mobiliarios pintados de ese color. ¿Qué otra solución habríamos tenido para este mueble? Que los aparatos del baño estén clasificados como aparatos sanitarios es correcto, pero esto que está aquí es un mobiliario, no debería estar clasificado como modelo genérico. Entonces, en realidad no deberíamos ir a cambiar los modelos genéricos, sino que lo más correcto sería clasificar correctamente este mobiliario. Vamos a arreglar el cambio ese que hicimos, entonces vamos nuevamente VG o al botón y vamos a buscar el modelo genérico. Vamos a venir acá y vamos a borrar las modificaciones. Aceptamos, aceptamos. Entonces esto vuelve a ser blanco. Lo que tendríamos que hacer sería tocar ese elemento, esa familia que actualmente es un modelo genérico, ir a editar esa familia. Acá nos indica que esto está clasificado como un modelo genérico. Venimos a este botón de aquí arriba, parámetros y categoría de familias, y le cambiamos, en lugar de modelo genérico, le indicamos mobiliario. Aceptamos, lo cargamos nuevamente en el proyecto, sobreescribimos la versión existente y ya automáticamente se adaptó a las características asignadas a los mobiliarios del proyecto. Vamos a suponer también que cuando cortamos los muros queremos que tengan la misma expresión de los suelos. Entonces, para ello también vamos a VG, buscamos muros y cuando los estamos cortando en patrones le damos un relleno sólido y un relleno de color celeste. Y ahí la expresión es la misma. Y de esta forma podríamos seguir cambiando las características de todas las categorías del proyecto. Vayamos a algunos de los problemas frecuentes. Por ejemplo, el que vemos acá. Todos los mobiliarios tienen líneas negras, pero este mobiliario en particular tiene líneas de otro color. Si quisiéramos cambiar el color de las líneas de una categoría, vamos a VG, buscamos en este caso mobiliario, y en este caso en la proyección, las líneas, podemos venir, modificarlas y decirles que sean, por ejemplo, de color rojo. Aceptamos, aplicamos y vamos a ver que todas las líneas cambiaron a color rojo con algunas excepciones. Por ejemplo, esta cucheta que tenemos acá. Esto significa que las líneas de esta familia no responden a las condiciones generales asignadas para todos los mobiliarios. ¿Cómo identificamos dónde está el problema para ver de solucionarlo? Tendríamos que ir a visualizaciones gráficas, buscar los mobiliarios y una posibilidad podría ser que estuviera dependiendo de algunas de las subcategorías que están acá. Podríamos saber si está dependiendo de alguna subcategoría si seleccionamos todas ellas y las desactivamos.
Le damos a aplicar. Al desactivarlas todas debería de ocultarse la geometría, pero no se oculta, lo cual significa que no depende de aquí. ¿De qué otro sitio podría depender? Bueno, de las categorías importadas. Podría ser que en la familia de mobiliario se haya insertado un dibujo proveniente de otra aplicación y entonces quedó dependiendo de las condiciones iniciales de esa importación. Si abrimos aquí, vamos a ver todos los elementos que están en esas categorías importadas, pero ¿cómo podemos saber si depende de alguna de estas o no? Y bueno, podemos desactivarlas todas, darle a aplicar, y si desaparece, significa que depende de alguna de todas estas. Digamos nuevamente. Y entonces, una opción para resolver el problema sería ir desactivando. Por ejemplo, desactivamos este primer grupo, le damos a aplicar y sí, aparentemente depende de alguna de todas estas. Vamos a activarlas nuevamente, vamos a desactivar solo la primera, aplicar y depende de la primera, de esta que se llama 0, entonces podríamos venir aquí, cambiarle el color. Y bien, de esta forma averiguamos de dónde depende y tenemos la posibilidad de controlarla. Vamos a anular este cambio, borrar modificaciones, aceptar, aplicar y aceptamos. La otra forma de solucionar el problema no siempre es posible, pero consiste en ir a editar la familia y ver con qué nos encontramos acá. Si lo que tenemos acá es un objeto único, significa que fue importado de algún archivo. En este caso sería probablemente algo importado desde AutoCAD y normalmente no vamos a tener la posibilidad de descomponerlo. Si lo descomponemos, la mayor parte de las veces se pierde la geometría. En este caso se perdió todo, pero la forma sería seleccionarlo. Acá en subcategorías nos muestra que pertenece a la subcategoría 0, que se visualizará en proyección. Acá lo cambiaríamos a mobiliario, entonces ahí dependería de lo que le asignemos al mobiliario. Pero esta opción la podemos aplicar en general cuando fue una familia modelada en Revit. Normalmente cuando se importó un archivo de otro lado es muy difícil que se pueda arreglar. Entonces en esos casos siempre debemos recurrir a la primera opción, en donde tenemos que identificar de qué categoría importada depende y así arreglarla. Y bien, lo último con respecto a cómo configurar las vistas 3D es que acá cuando definimos si lo queríamos ver realista o en línea oculta, podemos ir a opciones de visualización gráfico, en donde se abren algunas opciones más, como por ejemplo líneas de croquis, que podemos activarlas y darle mayor fluctuación o mayor extensión a las líneas después de los puntos en donde se encuentran. Le damos a aplicar y de esta forma podríamos llegar a darle a una vista una expresión más de croquis hecho a mano alzada.